Hipersensibilidad tipo 2. Integrantes: Céspedes Andrés, Fernández Daniela, Muñoz Natalie, Salazar Sofía y Sandoval Fernando. Hipersensibilidad tipo 2 o hipersensibilidad por anticuerpos. Se produce por anticuerpos que reaccionan a antígenos presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular. Los antígenos pueden ser endógenos o pueden ser exógenos, como en el caso de un metabolito de un fármaco, por lo que la reacción de hipersensibilidad se debe a la unión del anticuerpo con un antígeno, ya sea normal o alterado. Es importante conocer la diferencia entre la hipersensibilidad mediada por anticuerpos y la acción normal de anticuerpos con un antígeno. En la hipersensibilidad existe un daño a los tejidos adyacentes. Por ejemplo, el antígeno puede ser un alérgeno que no va a ocasionar daño en sí. Sin embargo, el cuerpo podría pensar que sí y terminaría causando daño. Esta hipersensibilidad se encuentra mediada por inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que causarán disfunción celular al tejido que posee el antígeno. Existen factores ambientales que son desencadenantes de este tipo de hipersensibilidad. La de mayor importancia clínica es la hemólisis mediada por los grupos sanguíneos o por anticuerpos. La primera ocurre por una transfusión de sangre incompatible con los grupos AB o RH, llevando así a la hemólisis dentro de los vasos sanguíneos, la cual es mediada por el complemento. Si esta incompatibilidad es de los grupos menores, puede ser que no se produzca una hemólisis directa, pero la presencia de anticuerpos en la membrana de los eritrocitos van a actuar como opsoninas, favoreciendo así el proceso de fagocitosis. En el caso de la hemólisis mediada por anticuerpos, en algunos casos va a ocurrir por una sensibilización de los glóbulos rojos que se produce por una infección bacteriana o vírica. Otro tipo de desencadenantes son los antígenos libres y la ingestión de medicamentos, que están relacionados el uno con el otro, puesto que al ingerir medicamentos como la penicilina, la cefalosporina, streptomicina, ibuprofeno o naxopreno, estos se van a degradar o van a sufrir una transformación metabólica liberando aptenos, que son antígenos libres sin capacidad inmunológica, pero que al unirse a moléculas transportadoras se van a absorber en las membranas celulares, modificando el mosaicismo antigénico e induciendo así la formación de anticuerpos, y como consecuencia van a activar el complemento, lo cual desencadena un daño tisular. De las células implicadas están los anticuerpos, la IgM y la IgG, siendo la IgG la más representativa, moléculas de la matriz extracelular y superficie celular que actúan como antígenos, moléculas del complemento en las que podemos destacar a C3b para la opsonización, C3a y C5a que son anafilotoxinas que estimulan la inflamación, los receptores como el receptor para C3b y para el factor cristalizable de las inmunoglobulinas que ayudan a la opsonización, receptores y los receptores que llegan a estar afectados. Entre las células implicadas están los leucocitos, que son quienes van a causar el daño tisular. Podemos destacar a monocitos, macrófagos, con sus receptores, a los neutrófilos, con sus especies reactivas de oxígeno, y a los natural killer, con sus granzimos y perforinas que producen lisis celular. Y también están implicadas las células blancos en las que van a actuar los anticuerpos. Estas células dependen de la localización. Podemos tomar como ejemplo a eritrocitos, células epiteliales, leucocitos y plaquetas. Vamos a tener 3 mecanismos. Opsonización y fagocitosis, en donde un anticuerpo, como puede ser un componente del complemento, va a opsonizar una célula. Esto se refiere a que se va a unir a esta célula permitiendo la ingestión de la misma por fagocitos, como puede ser un macrófago. Sin embargo, se puede ocasionar daño en el caso de que esta célula sea una célula normal de nuestro cuerpo. Un segundo mecanismo es la inflamación mediada por el complemento. Se da por la unión de anticuerpos a los receptores Fc que se encuentran en la superficie de los leucocitos, como pueden ser monocitos, neutrófilos, eosinófilos y células natural killer, y por productos de degradación del complemento. Lo que sucede es que los anticuerpos que se unen a antígenos celulares o tisulares activan el sistema del complemento a través de la vía clásica. Los productos de esta activación, como C5a o C3a, reclutan neutrófilos y monocitos, desencadenando así la inflamación y lesión en los tejidos. Un tercer mecanismo es la disfunción celular mediada por anticuerpos.
En esta los anticuerpos se encaminan contra los antígenos que vienen siendo los receptores de superficie celular. Así se altera la función sin causar lesión o inflamación celular alguna. Como podemos ver a la derecha, en este tenemos a la miastenia gravis, en la que se producen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, se ocupan los espacios para la acetilcolina en el músculo esquelético y por consiguiente se inhibe la transmisión neuromuscular, dando lugar a la debilidad muscular. En la izquierda podemos ver que los anticuerpos también pueden estimular la función celular de modo inapropiado, como es en la enfermedad de Graves-Basendow, en la que los anticuerpos se van en contra del receptor de la hormona tiroestimulante y activan las células epiteliales de la glándula tiroides, las cuales segregan hormonas tiroides y se da un hipertiroidismo. La vasculitis causada por ANCA es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos pequeños y medianos. Se da por una desgranulación del neutrófilo debido a que sus antígenos diana son proteínas del neutrófilo. Se caracteriza por la presencia de inflamación y necrosis en la pared de los vasos, provocando una isquemia distal. Dentro de sus manifestaciones están púrpura palpable, petequias, equimosis, máculas eritematosas. La púrpura trombocitopénica idiopática es una enfermedad en la que se encuentran presentes las inmunoglobulinas de MIG. Lo que hacen estas es reconocer a la proteína de superficie plaquetaria, haciendo que los anticuerpos de inmunoglobulina G opsonicen a la plaqueta, favoreciendo así el proceso de fagocitosis. Es de aparición brusca, se hace presente por púrpuras cutáneas, petequias y equimosis. También se observan hemorragias diversas por epistaxis o melenas. A nivel bucal se observan hemorragias gingivales, petequias y equimosis en el paladar, que son una de las primeras manifestaciones clínicas. El síndrome de Goodpasture consta de una triada: hemorragia pulmonar, glomerulonefritis proliferativa y anticuerpos antimembrana basal glomerular o anti-GBM. Estos anticuerpos están dirigidos contra el dominio no colagenoso NC1 de la cadena alfa 3 del colágeno de tipo 4, que es producido en mayor concentración en la membrana basal de los capilares renales y pulmonares. Los anticuerpos anti-GBM se unen a las membranas basales, fijan el complemento y desencadenan una respuesta inflamatoria mediada por células. El mecanismo de esta patología es la inflamación mediada por el complemento y el receptor para el fragmento cristalizable del anticuerpo. Además, pueden producirse anticuerpos contra un antígeno extraño, que presente una reactividad cruzada inmunitaria con un componente de los tejidos propios. Esta es la llamada fiebre reumática, en la cual los anticuerpos dirigidos contra el antígeno M del estreptococo beta hemolítico de grupo A se equivocan y marcan proteínas del miocardio, produciendo miocarditis, artritis, eritema marginado y coria. Generalmente en el eritema marginado aparece en el 2% de los pacientes. Tiene características de ser eritematoso, plano, serpiginoso, macular, tiene un centro claro y afecta especialmente a las extremidades y al tronco. Las erupciones de este tipo suelen ser transitorias y tienen una disminución gradual. El mecanismo de esta enfermedad es la inflamación y la activación del macrófago. Pánfigo vulgar es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de ampollas de carácter transitorio que se rompen fácilmente dejando una superficie de aspecto ulcerado. El mecanismo de acción de esta enfermedad es la activación mediada por el complemento de proteasas y la rotura de adherencias intracelulares. Las ampollas se generan como una consecuencia de la acción de autoanticuerpos contra proteínas presentes en los desmosomas, como es la desmogleína 3, que conforman una unión intercelular, provocando así una pérdida de cohesión entre las células epidérmicas o los queratinocitos, lo que se conoce como acantólisis, y generando una ampolla. La ampolla puede ser intraepitelial, dando origen a lesiones en la mucosa, o intraepidérmica, dando origen a lesiones en la piel. La anemia hemolítica autoinmunitaria tienen como antígeno diana las proteínas de membrana del eritrocito, como son los antígenos del grupo sanguíneo RH y el antígeno 1. En cuanto a los mecanismos de la enfermedad, esta se caracteriza por opsonización y fagocitosis de eritrocitos, y las manifestaciones clínicas de la anemia hemolítica autoinmunitaria son la hemólisis y la anemia.